García Belaúnde, congresista de Acción Popular. Congresista, bienvenido, feliz año, feliz 28. Estoy ahora amaneciendo y en año nuevo. En año nuevo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se da el revoltijo conceptual? ¿Ah? Pero bien, lo que quería era mencionarle estas declaraciones suyas en correo. En julio el Congreso se vuelve un mercado persa, y evidentemente es por toda esa historia de lo que ocurrió con Javier Bedoya. Pero este mercado persa, el día de hoy, ha tenido pues a un intérprete, ha tenido a un analista, ha tenido a alguien que ha querido calmar las aguas o no. No sé si con efecto, ¿no? ¿Qué le ha parecido este discurso presidencial? Porque hasta ahora lo que hemos venido discutiendo es eso, que trata de calmar las aguas, que en realidad es un poquito desacertado, no quiere profundizar, pero en definitiva, ¿se calmarán las aguas? ¿Tendremos un Congreso más eficaz? ¿Evitaremos todos que el país sea un mercado persa? Bueno, yo, ante todo, buenas tardes y felices fiestas a todos los trabajadores de RPP, y a ustedes en particular, por supuesto. En realidad, yo creo que el presidente ha tenido un discurso relativamente breve para hacer un mensaje presidencial. Gracián decía, si el discurso es bueno y es breve, es doblemente bueno. Así es. Entonces yo creo que es un discurso doblemente bueno porque es breve. Ahora, creo que ha resumido demasiadas las cosas. Yo creo que ha debido ir acompañado de un texto para que todos podamos leer, porque no es lo mismo escuchar 40 o 50 minutos un discurso que leerlo. Son dos cosas diferentes, y que tenga sus anexos. Así es, que ha habido varios casos. Exactamente, no hay anexos y no hay discurso escrito, que es lo que se debe repartir. ¿Cómo se reparte en cualquier parlamento del mundo? En las Naciones Unidas se reparte el discurso de los que van a hablar los presidentes, inclusive antes de que hablen, para poder estar atentos con mayor atención, digamos, valga la redundancia. Entonces yo creo que acá ha faltado un poco los anexos, y ha faltado unas cosas. Por ejemplo, uno de los logros del gobierno que no ha hecho es el censo agropecuario, que es fundamental. Se ha hecho después de 20 años. ¿Cómo el presidente no lo dice? Ese es un logro de este gobierno. Porque el censo agropecuario es fundamental para la agricultura, para saber. Y además ha dicho que van a fortalecer mucho más el desarrollo agrario. Así es, pero por ejemplo, que el censo agropecuario se ve que ahí el 92% de los agricultores no tienen crédito. Entonces, la política crediticia hacia el agro se ve a través de esos datos. Si no hay datos, ¿cómo desarrollas una política, una estrategia? Que hay más cultivos de café que de papa. Sin embargo, al café se le dedica algunas ventajas tributarias, y no a la papa. Entonces, y más la gente consume más papa que café, es evidente. Y yo creo que hay una serie de cosas. Ahí se ve el latifundio o el pequeño fundio, ¿no? Ahí se ve perfectamente que el Perú, el 85% del Perú son chacritas de 3 hectáreas .5. O sea, todo eso es importante para saber cuál es la política agraria, que es fundamental para un país que necesita. Pero lo que ha dicho el presidente es, eso se lo voy a dejar a mis ministros para que ellos ya expongan. Pero qué raro, me llama la atención. No, eso lo ha dicho a su llegada a Palacio de Gobierno. Yo creo que no ha habido, por ejemplo, y después no ha mencionado Mercosur en el tema de política externa. A la Haya lo ha mencionado muy ligeramente, quizás. No, mencionó Mercosur y mencionó también ¿cómo se llama el otro? La Alianza para el Pacífico. Pero donde se extendió en la alianza. O sea, fue muy interesante, porque solamente una línea que menciona a esto, desatendiéndose, porque simplemente UNASUR, que el Perú ocupa la presidencia ahora. Pero después tuvo un párrafo más largo para la Alianza del Pacífico. Bueno, está bien. Que era lo más importante. Yo creo que, la ha firmado él y lógicamente es muy importante. Él ha culminado, la empezó García, la culmina él. La Alianza para el Pacífico es fundamental porque nos va a permitir desarrollar economías, o desarrollar exportaciones y desarrollar toda una política económica con países muy similares al nuestro. Está bien, pero insisto, no habló de Mercosur, habló de UNASUR, no de Mercosur. Y Mercosur es importante porque el Perú es un país asociado, es un estado asociado, y hay políticas de aranceles muy importantes con Brasil. Brasil es nuestro gran vecino, y hay autopista hoy día a Brasil que se usa para turistas y no para carga, y no para productos peruanos. O sea, yo creo que ha faltado ahí una cosa. O sea, insisto, creo que ha sido un discurso
con chispazos. Le han traído textos de cada sector del Estado, se ha escogido sin marcar mucho la prioridad de cada uno de los temas. Mi pregunta iba si resuelve en parte el tema político. A ver, no, yo creo que el tema político no ha tocado lo que pasa en la calle. Yo entiendo que es un tema complicado, entiendo que no es tan complicado para un gobierno porque las manifestaciones todavía son incipientes, un poco raleadas, pero están saliendo, los muchachos salen y es buena hora que salgan, porque los muchachos, si uno no sale cuando uno es joven a la calle a protestar, de viejo nunca va a salir, eso es de definitivo. Está bien, hay que alentar a los chicos, pero también orientarlos y evitar que los manipulen. Es buena hora que así sea, que salgan los muchachos, dirigentes futuros del Perú, que salgan desde ya a interesarse por la política, porque una cosa es hacer política desde los 20 años y una cosa es hacer política a partir de los 50 años. Pero los 60 dio la años. impresión de un mandatario, de un líder, que no menciona los temas álgidos porque cree que al no mencionarlos ya van a salir de su agenda, que no van a existir. Claro, Y claro. van a existir para los ministros. Exactamente. Claro, son los ministros, los congresistas, pero él no quiere ni ver, ni los menciona y da la sensación de esta, a veces hasta ceguera, ¿no? No Claro, querer tocarlos, enfrentarlos. ¿No cree que ahí le falta liderazgo al presidente? Bueno, yo creo que, es un discurso corto, pequeño, conciso, con temas muy puntuales, algunos no los ha tocado que le benefician, otros que los que perjudican tampoco los ha tocado, pero es un discurso para un gobierno donde tiene ministros protagónicos, pero no hay ministros protagónicos. Entonces él tiene que asumir el protagonismo de sus propios sectores: educación, salud, vivienda, trabajo. Ese es el problema. Si tuviese ministros protagónicos, por ejemplo en trabajo, la ministra de Trabajo es una buena persona, pero no aparece, nadie sabe quién es. Que fue la gracia de Toledo, ¿no? Claro. Toledo justamente tuvo ministro. Así es, claro. Por ejemplo, yo recuerdo el ministro de Trabajo, Grados Bertolini, era un ministro protagónico. O sea, ¿quién discutía con Grados? Salía a la palestra todo el día. En temas de trabajo estaba en primera fila. O sea, nadie lo opacaba, nadie podía callarlo, nadie podía contradecirlo, porque, en fin, era un hombre, es un buen polemista y además era un buen ministro, un buen técnico. Entonces, ese tipo de personas no existen. Al no existir, se espera todo del presidente de la República, más de lo que el presidente de la República puede dar. Ese creo que es un defecto. Pero ahora, ¿fue con ganas el presidente al Congreso? Bueno, eso ¿Fue motivado? ¿Fue con ganas de convencerlos a todos, a ustedes, a la calle? ¿O fue más bien como, oh por Dios, el 28 de julio tengo que ir al Congreso, voy a dar las cifras que ya tengo acá, adiós? Bueno, eso no lo sabe nadie, solamente él, ¿no? No, pero usted estaba ahí, usted puede percibir el lenguaje corporal. Estaba un poco desanimado. Sí, no era pues una castañuela, evidentemente. No era una castañuela. Sí, era un discurso, fue para cumplir, ¿no? Para cumplir un mandato constitucional que hay que... siempre felicitarse de él. Sí, así es. Pero el Parlamento se va a calmar, va a enrumbarse de manera distinta después de esta pieza oratoria y de este pedido clamoroso de poder ponerse. Este no es un pedido clamoroso del presidente, sino del país. Pónganse de acuerdo que queremos auténticamente un gobierno que solucione las cosas. Bueno, yo creo que el presidente ha dado un mensaje en ese sentido, ¿no? Hoy, señores, esa es una responsabilidad de ejecutivo y del legislativo, ¿no? Tenemos que, no sin decirlo con esas palabras, tenemos que trabajar más armoniosamente para no cometer errores. Con los gobiernos regionales también. Claro que sí. Ahora, un tema que no ha tocado mucho es el tema del gas. El gas fue la herramienta importante de propaganda política del gobierno para llegar al poder. El gas a 12 soles. Llegó cuando estaba a 28, hoy está a 40. Claro, gas hay. No, pero sí hizo una referencia. Sí, mencionó que ha creado este fondo, el FICE. Y que va a bajar 12 soles. Sí, el FICE, que es para la gente más necesitada y que pues, ahí les da un bono. Hay un subsidio a un sector de la población, es cierto, pero no pues el resto de la población no está subsidiado. Entonces, claro, ha hablado del gas. Claro, y cuando habla del gas, yo me empiezo rápidamente a pensar en que hay un gas muy barato, que es el gas lacrimógeno, pero el gas doméstico no. Oye, pero usted ya está como las pancartas del partido el gas doméstico no está barato. Renovar, el gas lacrimógeno, sí, eso te lo regalan y lo encuentras en todas las esquinas del centro, pero el gas doméstico aún no ha Lo bajado. decepcionó, el presidente de la República. No, yo no me he decepcionado ni me he ilusionado, simplemente lo he escuchado
y punto. Pero que ha sido una mañana intrascendente, entonces. No, hemos cumplido todos con un deber ciudadano, los que hemos ido a escuchar, y él con un deber constitucional, el tener que mandar un mensaje al país. Creo que ¿Intrascendente o no? Es la pregunta de Raúl. Mire, yo creo que es un deber cumplido, punto. Es un deber cumplido. Él ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y lo ha hecho. Ahora, creo que esto no va a variar las cosas en el sentido de la inversión. O sea, hay una fundación americana muy importante que habla de libertad para la inversión y califica al Perú en una buena calificación y que está inclusive mejor que hace 2 o 3 años atrás. Eso no va a variar. Y es bueno que eso no varíe. Así es. Eso es bueno que no varíe. El tema es las zonas rurales, las zonas mineras afectadas por la minería, una minería que va a producir menos y que va a disminuir sus ingresos por el canon. No, eso y el otro tema es la radicalización de la protesta. Exactamente. Los antiguos socios están moviéndose como locos. Bueno, es que el gobierno está aislado. Lo que yo hubiese esperado es que el gobierno tienda puentes. Es un gobierno aislado. Es un gobierno que se ha alejado de los con los cuales llegó al poder. Y los que no lo eligieron no lo apoyan abiertamente, siguen desconfiando de él, que los sectores empresariales, conservadores, etcétera, que no confían, que siguen dándole un apoyo relativo pero temeroso siempre. Y finalmente no tiene partido. Entonces está un poco aislado y eso son consecuencias de esta errática política, pero además de una política que no tiende puentes, una política que no se acerca a los demás, a diversos sectores. Al contrario, va ahondando el foso. Así es, no tiene comunicación, no hay correas de transmisión con diversos sectores de la sociedad civil, de la sociedad política, etcétera. Don Víctor Andrés García Belaunte, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy claro, ¿no es cierto? No se ha dejado igual. Ni gran optimismo, ni... Tranquilo. Lo importante es que esté claro. Cumpliendo con su deber. Cumpliendo con su deber. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Felicidades. Felices fiestas.